El MUA acoge la exposición de Susana Guerrero, La máquina de sangre, una propuesta comisariada a dos bandas, una exposición que ha tenido una génesis singular. Susana, gracias por estar aquí, por cedernos tu creatividad, tu obra para ser acogida aquí en este museo universitario, y un placer poder dialogar, poder extender ese diálogo que hemos estado desarrollando durante estos 2 años. Yo quería que nos explicaras qué es lo que ha tenido de diferente esta propuesta expositiva respecto a otras que has podido hacer a lo largo de tu larga trayectoria. Pues sobre todo yo creo que lo que diferencia esta exposición de las anteriores es que esta exposición ha estado realizada y cimentada en el diálogo entre comisaria y artista, pero un diálogo que se ha establecido durante 2 años, en el que nos veíamos constantemente en el taller y investigábamos, buscábamos en diferentes fuentes, nos bombardeábamos con imágenes, yo creo que todo tipo de referentes, todo tipo de fuentes, no sé, yo creo que... Esas fuentes que han sido habituales en tu trabajo, porque tú llevas muchos años ya trabajando sobre relatos mitológicos, narraciones de la tradición oral, supersticiones, historias religiosas. ¿Qué es lo que te movió a empezar a trabajar con todas estas fuentes de conocimiento atesoradas en estas historias antiguas? Pues realmente fue al principio con una beca que tuve en Grecia. Allí fue donde se me abrió el mundo de la mitología, donde me introduje en el mundo de la mitología, porque lo que hacíamos era buscar en los libros y leer en los barcos cuando viajábamos hacia los lugares, leíamos desde diferentes fuentes, desde diferentes libros en voz alta, las historias. Y lo que hacíamos es unir lo que ponía en un libro, lo que ponía en el otro, y reconstruíamos la historia. Entonces, yo creo que ahí empezó esa nueva... reinterpretación, quizá, de esos mitos, ¿no? Sí. Luego sí que es verdad que luego estuve 3 años en México con becas de arte, y ahí fue cuando ya esa mitología es como que me revolqué en ella y un poco me introduje también en ella. Es curioso cómo se han ido gestando estas historias, cómo la humanidad desde tiempos ancestrales ha tenido esa necesidad de explicar el mundo y la forma de actuar en él. Es como un sistema interior de creencias, ¿no? Como una metáfora de esas fuerzas que nos guían y nos mueven, esa necesidad de crear, de inventar seres benéficos que propician la vida, seres destructores también, que acaban con ella. Los mitos recogen toda esa sabiduría popular y de alguna forma pueden convertirse en un andamiaje, ¿no? Un armazón que sostiene culturas, y tú de alguna forma te apropias de personajes que han recibido o que han sido dañados o que han sido heridos, y tu voluntad es reparar y curar esas heridas para convertir a esos personajes femeninos, ahora iremos hablando de quiénes son los protagonistas de esta muestra, convertirlos en casi heroínas resilientes, símbolos identitarios y emancipadores que hablan de esa fuerza y del poder que tiene la naturaleza y la vida para regenerarse y para transformarse constantemente. Sí, a mí siempre me han interesado los mitos, por supuesto, ya en Grecia, pero luego me interesa también mucho todo lo que son las tradiciones populares, las supersticiones y los chismes, ¿no? Que me cuentan de cosas que suceden o que se hacen de alguna manera determinada. Me gusta mucho todo lo que se transmite de manera oral. Creo que llegan muchas cosas. Fíjate,
la Mare de Peixos, ya es, ¿no?, de la tradición oral popular valenciana. Y otra cosa que también me gusta mucho es cómo llegan a mí. Es como si se me pusieran en el camino. Y yo creo que eso ya pasó. Yo estaba trabajando con Medusa cuando me fui a Grecia, y entonces allí empecé a investigar sobre Medusa. Ahí es donde está la reconstrucción de la historia, uniendo varias, y la reinvención de la historia. Luego, cuando ya me voy a México, México es como un bombardeo de... Es el mito casi en vivo, ¿no? Pues el realismo mágico es lo cotidiano allí, no es algo así como... del pasado, sino que está muy presente en su realidad. A mí me gusta muchísimo de México, lo que me ha enseñado México es el vivir y el trabajar con lo que no se ve. Ellos viven siempre con lo que no se ve, lo tienen siempre presente, igual que a la muerte también. Y entonces allí me encontré con Coyolxauhqui, la diosa azteca de la luna, que fue decapitada por su hermano Huitzilopochtli. Entonces empecé a investigar y allí es verdad que empiezas, cuando tú empiezas a leer sobre el mito, a leer en diferentes fuentes, pues hay muchísimas cosas que desconocemos, ¿no? Pues como que Medusa fue violada en el templo de Atenea, que fue castigada por Atenea y la convirtió en esa criatura. Coyolxauhqui, lo mismo. Coyolxauhqui tiene que ver mucho con el cambio del matriarcado con el patriarcado. Huitzilopochtli, que es su hermano, que es el dios del sol, le corta la cabeza con la Cihuacoatl, la serpiente de fuego, y su cuerpo queda todo desmembrado. Huitzilopochtli estaba defendiendo a su madre, la Coatlicue. O sea, luego es todo un entramado ahí de... Es una tragedia clásica. Sí. Claro, entonces es como bombardeo de todo esto, ¿sabes? Es como nutrirte, y aparecen como conexiones entre ellas, y lo mismo que las conexiones entre ellas pasa con los materiales. Que para ti son fundamentales, no solo en la forma de recolectarlos, sino en la genealogía que han tenido, que estén muy arraigados con el territorio de todas aquellas regiones en las que tú has ido trabajando, te has ido nutriendo de todos esos materiales, no solo las fuentes escritas, orales, sino también esos procesos y esos materiales con los que tú estás creando casi una alquimia, porque de alguna manera estás transformando materiales cotidianos, materiales domésticos en piezas que tienen una fuerte carga poética, metafórica. ¿Cómo se produce toda esa investigación y toda esa inmersión en los procesos y en los materiales que utilizas? Sí, una cosa fundamental en cuanto a los materiales es la libertad en el uso de los materiales, y que tiene el mismo valor unas uñas, por ejemplo, a la cerámica, a... ¿Trabajas con dibujo, con metal, con materiales tanto naturales como artificiales? Sí, me interesa muchísimo la carga poética simbólica del material, el origen de ese material, los procesos, cómo está recolectado, cómo ha llegado a mí, porque muchos materiales llegan a mí, como la gente sabe que yo recolecto, pues mis amigos muchas veces me recolectan esos materiales, me los guardan, me los traen, me los envían, y bueno, y eso es una parte también de carga de las piezas, no solo por mi parte, sino por mucha gente que me rodea, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no?, en diferentes materiales, como por ejemplo las redes de la Mare de Peixos. La Mare de Peixos entera está construida con un arte de pesca que me la han regalado la familia de los tambores. Y igual así tengo un montón de gente que, pues, el huerto del cura, cuando poda algo me llama y me lo guardan, los palmereros de Elche. Amigas que tienes, que te regalan huesos, que te regalan tantos materiales. Tengo amigos que me traen los huesos que les recolectan sus perros. La Mare de Peixos, que está construida con pieles de las fábricas de calzado de Elche. Son diferentes versiones, ¿no? La más antigua de 2017, la más reciente, recién acabada de 2024. Y además con un proceso casi catártico, porque
Tú de alguna manera estás trabajando, yo creo que tu trabajo no es nada balsámico, tú vas a ahondar en la herida, en el dolor, y tus procesos también implican esa carga casi de dolor físico a la hora de elaborar las piezas. Es como una especie de exorcismo, de sacar fuera toda esa carga de violencia y de dolor que de alguna manera sale a través del material y de las piezas ya acabadas. ¿Cómo te... Sí, yo creo que una cosa muy importante es que las piezas no te pueden dejar indiferente, y no son indiferentes desde su nacimiento. O sea, para mí no es indiferente construir algo. Todo tiene que tener como una carga, ¿no?, que lo mueva desde el interior. Y es verdad que esa carga puede venir de muchos sitios, puede venir del origen de los materiales, puede ir de la construcción de ellos, puede ser el proceso de construcción de las piezas como un pequeño ritual, como eran los rituales domésticos, ¿no? ¿Cómo decías tú? Ritualización, ¿no? La ritualización de lo cotidiano. Sí. Es que tu vida es tu obra y tu obra es tu vida, es inseparable. Sí, sí, sí. Y luego otra cosa que pasa con los materiales es que es muy importante colocarlos visibles. Yo tengo el taller lleno de mesas y es muy importante que no solo que estén en las mesas para que yo los vea, sino que creo que entre ellos se establecen relaciones a veces inesperadas, que ni siquiera tú has visto en un primer golpe, ¿no? Sí, cosas que no son mías, son ellos. Ellos encuentran su forma de conectar, de dialogar y de potenciarse, ¿no?, de alguna manera, porque yo creo que en toda la exposición hay un hilo conductor, que es esa necesidad de reforzarnos. Tú hablas mucho de esos objetos de poder, cargados de energía, que dotan a los propietarios, las propietarias los hacen conscientes de alguna manera de esa fuerza y de ese poder que tenemos para combatir la vulnerabilidad, para convertir la vulnerabilidad en fortaleza de alguna manera. Por eso a mí me gusta mucho ese concepto que tú utilizas de la invocación de las fuerzas, y de ahí yo creo que podemos enlazar con el altar que recibe al visitante. ¿Cómo concibes tú los altares en tu vida? Pues los altares son como un lugar al que acudir y en el que recolectar, y es como si pusieras como tu energía directa, ¿no?, en aquellos objetos. Fíjate, hablábamos el otro día de los objetos, el objeto de fe convertido en objeto de poder. Convertido en principio por la gente que lo construye, la persona que lo construye, pero también por la persona que lo posee. Y los altares están cargados de objetos de fe y de objetos de poder. Entonces sí que es verdad que aquí lo que hemos hecho en el altar, hemos puesto tú has construido un altar solo con piezas que yo había construido, pero en el altar lo que tenemos es la búsqueda de las fuerzas. Está la espada para defenderse, la garra donde está la fiera, lo salvaje, el nahual que uno lleva dentro, por eso está el jaguar, protector, la cabeza de jaguar, siempre está el acecho, está la teta como el alimento, la fuente de leche. Tenemos la cabeza cortada, cortarse la cabeza como manera de quitársela, tenerla en las manos y fortalecer tu cabeza. Y muy importante para curarla, las lenguas de mirra. La mirra como esencia regeneradora de tejidos, como sanadora, casi siempre tiene una forma como de una lengua roja, como de carne, ¿no?, que aparece constantemente en mis piezas como símbolo de sanación. Luego también la llama, el rayo, un poco lo de arriba, sí. Y luego todo contenido en una copa, como si fuera una cornucopia, la profusión de los dones divinos. Y el símbolo además de esas culturas que han adorado a ese principio creador, a esa fuerza vital que está encarnándose en
La madre de Speixos está en Medusa también, porque es un ser que conecta mundos. Luego lo hablaremos. En Santa Catalina, que es un cuerpo que emana leche, un cuerpo preñado. Exacto. Yo creo que es muy bonito cómo tú nos guías para hacernos conscientes, para que entendamos que en un mundo complejo, entender la totalidad de la existencia no solo se puede llevar a cabo a través de la razón. Vivimos en una sociedad cada vez más racional, más materialista, más descreída, pero ya María Zambrano anticipaba ese concepto de razón poética, como hay que guiarse por la razón, pero también por la intuición, por la ciencia, tus libros de anatomía, pero también por la espiritualidad que impregna toda tu obra, por lo consciente y por lo inconsciente. Y a mí me gusta mucho ese concepto tuyo de lo visible y lo invisible también, que atraviesa todas las cosas. Ese misterio, eso que tiene de mágico la existencia también, creo que es fundamental en tu trabajo. Sí, yo creo que lo que no se ve para mí es tan importante como lo que se ve, si no más. Claro. Y en las piezas es algo que siempre está en ellas. Y además, ¿cómo desvelas a través de tu trabajo esos vínculos perdidos entre arte, magia, religión, curación? A mí me gusta mucho una frase de Irene Vallejo que dice: la creatividad transforma la realidad hechizándola, y cómo nuestra imaginación inventa otros mundos para curar este. Y yo creo que está en la base de todo tu trabajo, esa voluntad de sanar heridas, de transmutar, ¿no?, que es un término muy alquímico, la vulnerabilidad en fortaleza. Por eso esas investigaciones en esos antiguos tratados de alquimia nos ha hecho descubrir una imagen que ha sido, yo creo que fundamental en esta exposición, que nos ha permitido conectarlo todo. Es como la pescadilla que se muerde la cola, que es el Ouroboros. Cuéntanos. Claro, el Ouroboro. Bueno, y también lo interesante cómo apareció, porque trabajando con la cabeza de Medusa, exacto, ¿no? Bueno, encontramos que la cabeza de Medusa, Medusa había sido violada, y cuando le cortaron la cabeza, Perseo, el héroe del relato, le corta la cabeza al monstruo. Y entonces en el corte de su cabeza nacen sus hijos. Nace Pegaso, el caballo alado, y nace Crisaor, el padre de los titanes. Y justo cuando de ese corte, de la sangre que se vierte de su sangre, de su vena derecha, ¿no?, esa sangre tiene el poder de matar, y la que viene de la otra vena tiene el poder de resucitar a los muertos. Entonces, ¿no?, como esa cabeza cortada, ¿no?, esa decapitada, a partir de su sangre y de cómo su sangre se vierte, ¿no?, en las dos direcciones. Luego aparece el Uroboro, la serpiente que se muerde la cola, se clava su veneno, muere, se autofecunda y nace. Entonces es un símbolo universal que encontramos en muchísimas culturas, desde el mundo egipcio, el mundo clásico, el mundo nórdico también, y que está hablando de esa capacidad de la naturaleza de renovarse y transformarse cíclica y constantemente. Por eso es el símbolo también de la eternidad, ¿no? Sí, ¿cómo era? El uno y el todo. Y el todo. El todo y el uno y el todo. Como todo está conectado, formamos parte de la misma esencia. Y hay también conexiones que son muy bonitas para expresar esa idea del principio creador universal, que está encarnado en un elemento vital como es el agua. Todos, no hemos hablado del título, luego hablaremos también de ese título. Todos estamos formados en un 80% cuando nacemos, luego en un 60% de agua, quizá recordándonos ese origen como organismos microscópicos, acuáticos, ¿no? Y el agua salina recorre todo nuestro organismo, y eso hace que la sangre, la leche materna compartan composición también, ¿no?, hablándonos de esa unidad y de esa totalidad. Bueno, si quieres comentamos el tema del título también. Aparte de esa maquinaria corporal que nos atraviesa, esa corriente salina que está conectándolo todo, también hay dos máquinas muy importantes para entender el concepto del título, la máquina de sangre.
Sí, la Cuéntanos. Machine de Madame de Coudreau, que es una matrona que en 1750 aproximadamente crea una máquina, un modelo anatómico con el que el rey de Francia le encarga a ella que vaya por todos los pueblos, había muchísima mortalidad, y entonces le encarga que vaya por los pueblos con esos modelos anatómicos, enseñando por primera vez el arte del parto en público. El modelo anatómico una cosa interesante que tiene es que no solo se puede ver y enseñar las diferentes partes del cuerpo humano, sino que además es didáctico, tú puedes introducir las manos, es una aportación bastante importante. Decías, tiene una pelvis humana dentro. De una mujer que ha parido, además. Y solo queda uno que está en el Museo de Rouen, cerca de París, y fuimos a verlo y es impresionante. Yo recuerda a esas obras de Louis Bourgeois, ¿verdad? Claro, yo llegué allá porque yo pensaba que era una escultura de Bourgeois, y luego cuando empecé a encontrarme con toda la historia, porque lo que más bello me parece de toda esta historia es que, bueno, es muy interesante la vida de Madame de Coudreau, pero aparte de esto es que tras el paso de Madame de Coudreau la mortalidad descendía. Entonces, claro, no me puedo imaginar nada mejor que eso. Claro, ese manto de vida, ¿no? Sí. Que va arrastrando ella, curando o asistiendo en parto a tantas mujeres y salvando sobre todo la vida enseñando de tantos, cómo era la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y con estos modelos anatómicos. Luego está María Moliner. Otro gran descubrimiento, ¿tú ya la conocías? Yo la verdad es que no. Bueno, siempre había escuchado el diccionario de María Moliner, pero no me podía imaginar que podía ser tan rico y tan poético a veces. Tú dices, no le sobra ni una coma ni un punto. Sí, yo la descubrí con Eduardo Infante, me lo descubrió, y es verdad que últimamente, igual que me gusta mucho utilizar los diccionarios de símbolos, el de Cirlot, el de Chevalier, pero el diccionario de María Moliner me parece bellísimo para utilizarlo de la misma manera, porque es que cuando lees las definiciones dices, pero es que ¿cómo lo ha escrito de esta manera? ¿Cómo lo ha sintetizado? ¿Cómo es tan poético al mismo tiempo? La definición de máquina, por ejemplo, ¿no? Conjunto de cosas que forman parte de un todo, ¿no? Y de ahí tenemos el uroboro. Está la leyenda que ya los alquimistas utilizaban al trabajar con esa imagen de la serpiente que se muerde la cola y que nos habla de todas esas conexiones. Es como un poco cerrar el círculo, y cerrar el círculo en el concepto también de maternidad, que ha sido otra de las constantes. La Madre Spacious es el símbolo de la entrega, de la generosidad, de dar tu cuerpo para crear otro ser. Pero también Medusa, decíamos, está embarazada, no solo de la sangre de su decapitación nacen Pegaso y Crisaores, que de la sangre que goteaba y en contacto con la tierra crecían las serpientes y otras imágenes, otros animales reptantes, ¿no? También Santa Catalina de Alejandría, de alguna manera, es ese potencial de ella de ser madre, no llegó a serlo, pero... Sí, yo creo que sobre todo también una cosa que tienen todas estas decapitadas es que sobreviven a su decapitación. Sí. Son hembras que sobreviven a su decapitación. Si quieres nos cuentas la historia de, sobre todo, creo que es una gran desconocida, quizá la más cercana y la más desconocida de nuestras decapitadas, ¿no? Si quieres, porque quizá no conozca mucha gente esta historia que recoge Enric Valor de la tradición oral valenciana. Sí, bueno, la Mare de Spacious la descubrí por Joan Borja, que me contó la historia, yo no la conocía, y es verdad que yo se la he contado a mucha gente y es de aquí, yo digo que es la Medusa del Levante, sí. Pero es una criatura, cuenta la leyenda que un pescador de aquí de Denia, después de tener un sueño, es un poquito más larga, pero su mujer no se quedaba embarazada, y entonces salió a pescar al mar y pescó y metió en su barca lo que él pensaba que era un pulpo, y era una serpiente de 3 cabezas y 2 colas que habla con voz humana y le pide que la decapite. Pide que
que le corte sus 3 cabezas y que le dé una a comer a su yegua, otra a su perra y otra a su mujer. Yo nunca he encontrado una decapitada que pida ser decapitada, es la primera que lo hace. Y luego le pide también que corte sus 2 colas y que las entierre en su huerto. Que su cuerpo lo vuelva a lanzar al mar, que en el contacto con el agua se regenera. Entonces, las 3 hembras quedan preñadas de gemelos. Es una diosa de la fecundidad que no necesita macho, que preña al ser devorada. Tú te comes su cabeza y se produce una magia y una alquimia digestiva que tenemos también en la exposición, que te preña. Y un poco una cosa que sí que nos parecía fundamental es que esta exposición fuera como la jefa de esta exposición, ¿no? Que queríamos homenajear a la Mare dels Peixos y difundir también este relato, ¿no? Y entonces es también una especie de ave fénix que regenera su cuerpo con el contacto con el mar. Era muy importante el símbolo del infinito, ¿no? Que el infinito estuviera en el cuerpo de la Mare dels Peixos. Ya lo tenemos. Esta es una versión más antigua, de 2017, de la Mare dels Peixos. Esa fue producida por el Centro Cultural de España en Miami. Y está hecha con materiales como muy arraigados a tu tierra, Elche. Sí, esa es una silografía hecha estampada sobre pieles de las fábricas de calzado de Elche. Y la nueva versión, que es la que has creado para la exposición, tiene unos materiales y una imagen muy diferente. Se mantienen ciertos elementos comunes, como es la idea del infinito, las cabezas cortadas, pero cuéntanos el proceso, los materiales sobre todo y cómo se ha elaborado. Sí. Una cosa que estuvimos hablando, porque queríamos construir una Mare dels Peixos nueva y era importante buscar con qué materiales la construíamos. Y es así cuando fuimos a Remei y yo fuimos al Museo del Mar, donde está María José, la titana, y nos puso en contacto con los tambores y con un montón de lugares y de gentes, y los tambores fueron los que nos donaron varias artes de pesca. Un arte de pesca que puede ser una bobina de redes de más de 50 metros con los que has trenzado para crear el cuerpo. Sí, me gusta mucho la idea de que el cuerpo entero de la Mare dels Peixos esté creado todo con un arte de pesca completo. Sí. Y está todo, lo que es red, y lo que está es trenzada así, con los brazos, con mi cuerpo metiendo ahí. Con tu dolor físico también. Bueno, es que al final, fíjate, lo del dolor físico tiene que ver cuando yo estaba en México y estuve viendo a los penitentes en la Semana Santa. Yo creo que ahí nace un poco más ese. Al final es como yo me di cuenta que había unos penitentes que estaban amarrados en cruz a 50 kilos de espinas, que a mí me produjeron un impacto visual así muy fuerte. Emocional, y cuando lo vi, lo que pensé es, yo quiero hacer también una ofrenda de trabajo, una ofrenda de dolor, una ofrenda de sangre. Ahí descubriste también materiales como el agave. Claro, ahí lo que hago es que me voy a la montaña donde ellos, al Huisteco, que es el lugar donde ellos recolectan esas espinas, y subo la montaña para recolectar esas espinas como ellos. Yo pensaba hacerlo de manera privada, no de manera pública, la ofrenda o el trabajo. Y entonces subí y me encontré los agaves más grandes que he visto en mi vida, unos agaves enormes que eran mucho más altos que yo. Y entonces lo que hice fue decidí utilizar ese material. El agave es como la piel de serpiente, te remite todo el rato a la serpiente. Entonces lo que hice fue bajar del Huisteco con 3 veces yo de material y empecé a trabajar con el agave y a coser, a manipular, a cortar, a recortar todo lo que son las espinas, pero a usar tanto la penca como la espina y a bordarlas. En ese momento lo que hice fue bordarlas
en la ropa más cercana a mi piel, en mis camisones, a la ropa de cama. Pero ahí empieza el acto de la ofrenda de trabajo, la ofrenda de dolor, y sí que es verdad que esas cosas, pues yo intento hacerlo con las manos desnudas. Pero no, lo digo porque a veces se entiende como dolor por dolor, pero no tiene nada que ver con eso. Es como si, una conexión, pues yo creo que igual se entiende profunda. mucho más hablando de los penitentes, ¿no? Porque uno cuando lo ve desde fuera, bueno, por lo menos yo lo veo y a mí me produce muchísimo respeto, porque es concentrar, ¿no? todo tu poder y toda tu fe, ¿no? La fe, como la fe de Santa Catalina. Luego hablamos de Santa Catalina. Sí. ¿No? Y no sé, a mí me parece que cuando haces eso te vas a otro lugar y desde ese otro lugar trabajas. Entonces, y toda esa carga energética también la transportas de alguna manera a esas obras que yo creo que tienen como una especie de aura sagrada, ¿no? No solo por los materiales que utilizas, a veces el dorado está muy presente, pero es como hablar de lo más sagrado para ti, que es el vínculo más sagrado que pueda existir. Hemos descubierto también, gracias a un podcast que hemos compartido, Divulgadoras de la Historia, de una práctica medieval de la que se tiene constancia, que es la Ostentatio Mamarum. Háblanos un poco de ese descubrimiento. Pues la verdad es que Celia me mandó este podcast y me las enseñó ella, y la verdad es que me pareció fascinante lo del Ostentatio Mamarum, es la ostentación de las mamas. ¿Cómo definirlo? Es como una especie de acto, de gesto mágico en el que se enseña toda esta zona, lo que son las mamas y a lo mejor un poco de parte, ¿no? del vientre. Y esto, más o menos lo que contaban es que ya como viene de la época medieval, que hay una información ya escrita en la que un hombre estaba estrangulando a su mujer. La madre de este hombre intentaba, por la palabra, por los medios, ya por la fuerza no podía nada, ya cuando no podía hacer nada más, desde el suelo lo que hace es que le muestra sus mamas, ¿no? Sus senos. Y bueno, en este caso, pues no la mató. Sí, ¿no? Es una forma, un gesto de autoridad y de influencia también de la madre hacia el hijo para hacerle cambiar de conducta cuando ya no queda otra que apelar a esa vinculación de lo más sagrado, que es yo te he dado la vida, yo te he amamantado, te he gestado, te he cuidado, te he criado. Por ese vínculo que nos une, por favor, renuncia. Sí, yo fíjate que creo que tiene el nacimiento ahí, pero yo la entiendo como algo mucho más allá, ¿no? Como un gesto que a veces es muy difícil ponerle palabras a eso, porque al final es esto, ¿no? Y que esto, bueno, y lo hemos visto cómo se repite a lo largo de la historia, lo hemos encontrado en La Libertad guiando al pueblo. Sí. Incluso antes, en las Vírgenes de la Leche o en la matanza de los inocentes, también muchas madres ante los soldados que iban a matar a sus recién nacidos, se destapan los senos. También está en el colectivo activista de las FIMEM, ¿no? Que se destapan el pecho. Ahí... Sí, y yo cuando lo encontré y luego también estábamos buscando la obra gráfica, sobre todo estábamos buscando unas piezas, y ahí me di cuenta de que creo que estaba utilizando el Ostentatio Mamarum desde hace muchos años. Sin ser consciente. Pues igual siendo consciente, pero no poniéndole nombre, ¿no? Algo así. Y es esa ostentación de las mamas como acto mágico, yo creo, como acto... Para interceder, para fortalecer ese... Sí, por eso están aquí estas... Sí, esta pieza, ¿no? Que además es, como muchas de las historias, se reutilizan, se reconvierten para resignificarlas de otra manera, porque era una pieza antigua, pero que tú has vuelto a rescatar y que la has dotado, yo creo que de esa fuerza. De hecho, creo que es una de esas piezas que se ha invitado sola a la exposición y tiene una historia curiosa. Sí, esta la tengo a lo mejor ya 20 años, puede ser.
y casi siempre la tengo en el suelo a los pies de donde mi mesa de trabajo con el ordenador. Y es verdad que cuando apareció todo este Ostentationem Mamarum, nosotros pensábamos en un principio por una pieza que fuera la madre. Sí. Y al final yo creo que esta ha ido más allá, me parece a mí. Y entonces cogí las tetas que las tenía en el suelo, las fregué ahí con el estropajo bien y me las llevé al taller. Y en el taller estaban ahí como todo el rato lanzándome rayos. Y es verdad que creo que se han venido ellas solitas para acá. Ha pasado, yo creo que en algunas esas de las piezas, ¿no? Esas cosas un poco mágicas, porque también es milagrosa la historia de tu encuentro con Santa Catalina de Alejandría. Cuéntanos. Sí, bueno, esto fue en 2021 que Víctor del Campo me invitó a participar en la Iberoamericana de Toro, un proyecto muy interesante en el que se invita a artistas a trabajar en toro. Entonces se crea un triángulo entre el templo, el arte sacro y el arte contemporáneo. Y además en diálogo bestia entre los tres. No quito esto y pongo lo otro. Y entonces, como sabe de mi trabajo con las decapitadas, encuentra en la iglesia de San Sebastián de los Caballeros los frescos firmados por Teresa Díez en 1316, los frescos que cuentan la historia de Santa Catalina de Alejandría. Una de las primeras firmas, si no la primera de una mujer. La primera. Y cuando veo los frescos, porque recomiendo a todo el mundo que vaya a verlos, que son maravillosos, entonces yo no conocía a Santa Catalina y empiezo a investigar sobre ella. Entonces la verdad es que es un personaje, es una mujer inteligente, es la hija de un rey y sobre todo lo que más me sorprendió, ¿no? es la idea de la fe entendida como algo que no necesita ser demostrado. Sería algo de lo que no necesitamos pruebas. Sí. Y yo creo que yo me la imagino como contenida en esta parte, ¿no? Como en esta parte, como en el tórax, ¿no? Aquí no era como por eso fe. Ahora la vemos, porque era una mártir del cristianismo, siglo IV, ella está volcada en su fe, el emperador de turno quiere casarse con ella y ella lo rechaza y el emperador reacciona de una forma pues que en aquella época consideraba, ¿no? Enviando a 50 sabios para que la hicieran renunciar de su fe. Ella los convence. No solo no se convence ella, sino los convence a ellos. Y bueno, son decapitados también. Luego lo que hacen es que la castigan al martirio de la rueda dentada, que la rueda dentada en contacto con su cuerpo se rompe. No solo no la desmembra, sino que se rompe la rueda. Y al final pues la mandan decapitar y cuando le cortan la cabeza, su cuerpo, en vez de manar sangre, mana leche. Entonces a mí me parece, ¿no? Un cuerpo que mana leche es un cuerpo preñado. Entonces es como una de mis decapitadas, es una decapitada que sobrevive a esa decapitación, ¿no? Es como... Todas son decapitadas renacidas en el fondo. Sí. Tú estás curando sus heridas y las estás fortaleciendo para que se conviertan. En realidad, ¿no? Es algo así como, me puedes cortar la cabeza, pero no me puedes matar, ¿no? Incluso también esa decapitación que dices, yo me corto la cabeza, no me la corta nadie, me la corto yo. Eso empecé antes, bueno, no, al mismo tiempo. Pero eso es otra manera. Es otra. Tiene que ver con cortarse la cabeza, pero es otra serie. Bueno, con mi vida en México viví 3 años allí y a veces es complicado vivir con tu cabeza puesta en otro país, ¿no? A veces, es otra cultura, otras costumbres, claro. Otras creencias, otra intensidad. Entonces yo estuve en Tlacochahuaya, en una iglesia que está por Oaxaca, y en la puerta de la iglesia había un santo con la cabeza en las manos. Y yo pensé, yo quiero hacer lo mismo que este hombre. Aunque este hombre seguramente se le habrían cortado, pero... Y cuando lo vi dije, ay. Y entonces empecé a trabajar con que yo me cortaba mi cabeza, la llevaba en las manos como para fortalecerla.
A veces también manaba leche en mis pechos, alimentaba la cabeza, bueno, nos convertíamos en fuente, más cosas, ¿no? Pero sobre todo era el hecho de yo cortarme mi cabeza al final era un poco como para ordenar y fortalecer, porque claro, y dar esa decapitación no es solo física, también es simbólica, ¿no? Como quien corta el cabello para vigorizarlo, como la poda en las plantas para que crezca más fuerte. Ese es el carácter metafórico de esa decapitación que... Sí, y al final tiene que ver también con que cuando tú te cortas la cabeza, también un poco te liberas de muchas cosas que tienes en tu cabeza, ¿no? Es algo así como si tú te liberaras, ¿no? Y dijeras, bueno, como dice Ulises, ¿no? Fluye. Fluye. Sí. Fluye. Tiene un poco que ver con eso, yo creo. Y tienes un trabajo que has hecho recientemente en una residencia a la que te han invitado, ¿no? En Portugal, que es muy bonito, es el poder de la cabeza cortada, que yo creo que conecta muchas de las historias de esos mitos, de esas leyendas populares, de la tradición religiosa, de las supersticiones que has llevado a cabo. Cuéntanos ese poder. ¿Qué poderes tiene la cabeza cortada? Sí, bueno, una cosa, la cabeza cortada, por ejemplo, la cabeza cortada de Medusa tiene el poder de matar y sigue teniendo el poder de matar después de cortada. La utilizan como arma, Perseo la utiliza como arma, Atenea. Y una cosa, leyendo, una cosa que encontramos es que, claro, esa cabeza con el poder de matar se convierte en el gorgóneion, en un amuleto apotropaico contra el mal de ojo. O sea, algo que te mata con los ojos te protege también del mal de ojo. Es magia blanca. Claro, es como otra vez lo mismo, el Uroboros aparece otra vez, ¿no? Claro. Al final casi, bueno, en alguno de nuestros dibujos el gorgonion se ha convertido en un uroboro, ¿no? Sí. Eso también es. Y entonces por un lado, Medusa tiene el poder de matar y el poder de proteger. Luego la cabeza de la Mare de Speixios tiene el poder de preñar. Cuando tú devoras la cabeza y atraviesa tu cuerpo, nacen tus 2 hijos, ¿no? Luego, cuando llego otra decapitada que encuentras en Portugal. Cuando llego a Guimaraes, invitada por la Ala de Dios al proyecto Contestail, pues empiezo a preguntar. Yo cuando llego a un sitio casi siempre pregunto si hay alguna historia popular. Me gusta mucho que vengan de manera oral. Y entonces empecé a preguntar ahí si alguien conocía y todo el mundo me decía, pues no. ¿Alguna decapitada local? Sí, ¿conocéis alguna decapitada? Y entonces, por la noche, Antonio, un chico que había conocido allí, me escribe Santa Quiteria. Y digo, ostras, justo me he traído un libro en el que aparece la historia de Santa Quiteria. No sabía yo que era de un pueblecito al lado de Guimaraes. Y Santa Quiteria es una cefalófora. Los cefalóforos son aquellos que cuando son decapitados, después de mártir del cristianismo. Sí. Los cefalóforos son aquellos que cuando son decapitados caminan sin cabeza hasta donde está su cabeza, la recogen y caminan con ella hasta el lugar donde quieren ser sepultados. Y bueno, la verdad es que... De la cabeza enterrada surge un manantial de aguas que tienen el poder de curar. Claro, leyendo por lo que le pasó con un pastor que la delató y eso, cuando se posó la cabeza de Santa Quiteria, brotó un manantial de aguas curativas, ¿no? Entonces, la cabeza de Santa Quiteria tiene el poder de curar. Sí. Y bueno, la verdad es que a mí me interesa mucho el poder de la cabeza cortada, porque es verdad que va mucho más allá de la simple... acto violento de la decapitación, ¿no? Sí. Yo creo que enraiza con culturas ancestrales, incluso culturas prepatriarcales, ¿no? Donde había una necesidad de rendir culto a esos principios generadores de vida, ¿no? A esa fertilidad, esa fecundidad. Entonces, bueno, de alguna manera también está en el mundo mexicano, ¿no? En la lápida de Aparicio, que
hemos encontrado, ¿no? Ese jugador de... Sí, donde la sangre de la decapitación no cae, sino que se alza y se convierte en 7 serpientes. Serpientes. El agua, la serpiente, las diosas creadoras, los principios universales que guían la creación y la vida, creo que es lo que conecta todas las piezas que están instaladas en esta exposición. Así es que ha sido una investigación en mitos, en piezas arqueológicas, en alquimias, antropología. Yo te quiero agradecer el haber podido descubrir tantas y tantas historias que no conocía, tantos libros, porque vas tirando del hilo. No hemos hablado también de esa forma de trabajar tuya, ¿no? de esa vinculación entre los textos y los textiles, ¿no? Que tiene la teoría, ¿no? Irene Vallejo, de que en el principio de la oralidad quizá fueron las mujeres las que transmitieron esos relatos que de alguna forma nos hablan de esa manera de entender la vida, de actuar sobre el mundo, y cómo el hilo de la narración, la urdimbre, la trama, el tirar del hilo, el conectar los personajes en un entramado. Sí. Hay tantas Aquí tenemos palabras. Además mucho, en esta exposición hay mucho de tejer. Mucho de trenzar. De amarrar, trenzar para amarrar, claro, para ordenar. Tú hablas más sí. del concepto de ordenar y de reforzar al fin y al cabo. Sí, desde cables, redes, dibujos, barro, ¿no? Es el hecho de trenzar mientras ordenas, ¿no? Es como la penelopeterapia, ¿no? El tejer, el trenzar y ordenar. Que a ti decías también que te hace entrar en un proceso casi de conexión con unas raíces muy profundas, irte hacia adentro y hacia atrás, ¿no? Y rescatar ese legado ancestral, femenino. Sí, y luego muchas de las piezas que están aquí tejidas están hechas también con el matriarcado. Muy importante. Sí, que el trabajo con ellas es de las cosas más maravillosas de este mundo, ¿no? Te refieres a tu madre, a tus tías que han colaborado también en la elaboración de estas piezas, tejiendo, que no es nada fácil, tejer con cable, imagino, cable eléctrico, agujas de calceta, nos decía ayer Lala, ¿no? En la visita. Sí, y porque la gente se cree que me ayudan, pero no me ayudan, es mucho más que una ayuda, trabajamos juntas, es como que todas inventamos, todas somos igual cuando estamos trabajando con las piezas, y me gusta mucho porque es como que ellas saben mucho de materiales, ellas saben mucho de composición, de equilibrio, y luego me gusta mucho porque se crean, es como que cuando trabajamos juntas, es como si nos fuéramos a otro lugar, estamos en otro sitio. Y no es un trance, es diferente. Porque en algunas cosas sí que me voy al trance, pero en esto no, es como que te vas a otro sitio en el que se crea como un estado, ¿no? Que yo creo que eso ya lo contabas tú, ¿no? Antes. Sí. Pero se crea un estado en el que trabajas de otro modo diferente. Es como conectar con todos esos saberes, esas herencias ancestrales que se han ido pasando generación tras generación por esa rama materna, ¿no? Y que está reforzando y que está cargando energéticamente, yo creo que las piezas, porque se ve en la obra, se ve toda esa potencia que puede adquirir un material quizá tan intrascendente como pueda ser una red de pesca, un cable eléctrico. O el cable eléctrico que Vicente siempre me esa carga emocional también que tú tienes, ¿no? A la que das tanta importancia en los materiales con los que trabajas, ¿no? Sí. Y bueno, otra cosa también muy importante que hemos traído aquí a la exposición, que Javier Romero ya nos empujó a hacerlo, es el traer toda esta investigación, porque no sabíamos muy bien cómo traerla, y creo que era fundamental traer los mapas conceptuales, todas las cartografías, todas las fotocopias de todas esas diferentes fuentes, los personajes,
Que los es verdad, bocetos, los claro, libros de artista el libro- también, los que libros de están artista, presentes, que quizá que no son todo- lo más valioso que hay de todas las... es de esa todas. primera inspiración que no tiene filtro y que tú estás volcando en el Sí, dibujo. es como lo fresco, lo que no está luego manipulado, es lo más espontáneo, es como la idea, ¿no? La idea primera. Y es la recreación también de cómo es tu estudio, taller, laboratorio, Casafieras. Tú tienes muchos nombres para nombrar El tu templo, espacio ¿no? sagrado de trabajo, Sí, porque sí. es donde activas de alguna forma las piezas. Y yo creo que eso se ve en la recreación del taller y se ve también en el vídeo Guerrero, la cabeza entre las manos, que cuenta toda tu forma de trabajar, ¿no? De cómo recolectas, de cómo trabajas desde el trabajo, desde la parte más física y más fuerte, como al final esos materiales en un proceso casi alquímico se transforman en obras artísticas cargadas de poesía, de metáfora. Creo que cierra muy bien. En todo momento estamos trabajando con esa idea de cerrar el círculo, ¿no? De hablar de unidad y de totalidad. Creo que las piezas en sí mismas, cada una de ellas, la Mother Spacious, Medusa, Ouroboros, Santa Catalina, también un poco Santa Quiteria, en sí mismas ya son historias muy inspiradoras, pero el conjunto de la exposición creo que ha quedado muy bien hilado, ¿no? Muy Y bien cerrado conectado. y cerrado por el ostentativo. Por la madre, por la maternidad, por ese principio creador femenino, el principio creador en general, ¿no? Que Sí, por la atraviesa todo madre, lo ¿no? viviente, Por por la madre. por la madre, sí. La madre. Yo creo que hasta aquí.